Hola hermanos, les saludo con mucho cariño. Esta semana vamos a reflexionar sobre algo que ya de un tiempo a la fecha la iglesia ha venido haciendo, que tiene que ver con ir en ayuda de los más necesitados. Entonces, ¿de qué manera debemos nosotros eh, realizar estas acciones? ¿Cuál debe ser nuestra motivación? De alguna u otra forma vamos a reflexionar respecto a eso. Todo lo que estamos viviendo ha servido para valorar lo espiritual por sobre lo natural, para reflexionar respecto de lo insignificante que es la vida frente a lo eterno, frente a lo que es ofrecido en el ámbito espiritual. Nos hemos dado cuenta de lo significativo que son los tiempos aprovechados de buena manera en el Señor. Extrañamos a nuestras familias, extrañamos a nuestros hermanos, hasta esos hermanos con los cuales nos relacionamos mucho también los extrañamos. Extrañamos incluso hasta lo que nos molestaba. Esto es lo que ha hecho este virus, ha calado hondo en el sentir de las personas, en el sentimiento de las personas, llevándolos a buscar lo esencial de la vida, llevándolos a valorar lo que realmente importa. Eh, Realmente estamos un poco más sensibles y miramos un poquito más allá en estos momentos de separación y donde el distanciamiento físico está latente, siendo obligatorio o voluntario. Son tremendamente valiosos estos momentos, importantes y oportunos para nosotros, principalmente para los que conocemos de Cristo. Tenemos una responsabilidad tremenda de hablar de Jesús y de testificar respecto de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos muy responsables de eso. Entonces estos momentos nos han llevado a reflexionar y yo creo que eso ha sido lo rescatable de este tiempo, que nosotros como iglesia hemos podido eh, tener este tiempo, me refiero como iglesia individualmente y también desde el punto de vista congregacional, separados como estamos, pero de alguna manera u otra hemos estado unificados en el espíritu respecto de este sentir de que realmente debemos entender los tiempos y debemos saber cómo debemos reaccionar frente a esto. ¿Cómo vamos a servir ahora? La iglesia ha cambiado. Vamos a servir de una manera totalmente diferente cuando ya nos regresemos y nos congreguemos nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a lo que estábamos? ¿O vamos a tener una forma distinta de relacionarnos entre nosotros y también con nuestro entorno? En estos tiempos surge la necesidad de velar siempre por las necesidades del desvalido, por las necesidades del que está caído. Eh, Nos lleva a preocuparnos por las necesidades inmediatas de todos los que han sido afectados por los daños colaterales de esta pandemia. Recuerden que hay muchos que han perdido el trabajo, hay muchos que se les ha disminuido sus sueldos, sus remuneraciones mensuales. Entonces nosotros en este tiempo miramos el dolor del que está caído y corremos a recogerlo. Esa es nuestra actitud. Y nos sentimos en su dolor. Sin embargo, esa oportunidad que nace de esos dolores, de esa hambre, de esa falta de abrigo, no debe ser desaprovechada sin que ellos tengan la posibilidad de ser realmente alimentados por eso que realmente importa, por ese alimento que llena en lo espiritual, por ese alimento que trasciende. Lo que nos debe mover a ir en auxilio de las personas que están necesitadas en este momento es su real pobreza. Y me refiero a la pobreza de espíritu. Yo creo que eso debiese ser la motivación principal de ir en ayuda de esas personas que están en este momento necesitadas. Mire, si miramos a Jesús, una de las principales características emocionales de Jesús, yo creo que sin duda es la compasión. Yo creo que la compasión de Cristo fue algo que lo caracterizó respecto de su entrega hacia los demás. Y su compasión no estaba orientada en satisfacer esa carencia inmediata, esa carencia
momentánea, sino que su compasión era una compasión más efectiva, que apuntaba a lo espiritual. Eso era lo realmente trascendente de ese sentimiento de Cristo. Cristo no pretendía solamente el alimentar, el sanar, sino que también había algo que iba apuntando un poco más profundo en lo espiritual. De hecho, Jesús en Mateo 9:36 siente compasión por el pueblo porque eran como ovejas sin pastor. ¿Lo recuerdan? Que eran multitudes que estaban desvalidas. Sin embargo, Jesús convierte ese problema en una oportunidad para la acción, porque reconoce que los obreros son pocos, en unos versículos más adelante, y reconoce que son pocos, que faltan más obreros, pero él vio una puerta para satisfacer las necesidades a través del cuidado del buen pastor. Había una oportunidad ahí, había una oportunidad. Y esa misma oportunidad es la que surge en estos tiempos, en donde la incertidumbre, el aumento del desempleo, el hambre, la incertidumbre en lo económico, eso nos debiese llevar al mover espiritual y no al asistencialismo, que es más superficial, o simplemente a la caridad. Yo creo que nosotros debiésemos ir un poco más allá, porque esa es nuestra misión. Jesús, de hecho, en Juan 6:26, después de alimentar a los 5.000, al día siguiente, mucha gente lo siguió. Mucha gente lo siguió, andaban buscando a Jesús por todos lados. Y cuando lo hallaron, Él les dijo esto, miren, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús entendía que las personas que lo seguían, la gran mayoría era únicamente por los beneficios físicos y temporales, en lugar de hacerlo para saciar su hambre espiritual. Había mucha gente que simplemente iba por los panes y los peces. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Después de un milagro como ese, podríamos fácilmente pensar, cualquiera de nosotros podríamos pensar fácilmente que todos creyeron y tuvieron fe y volcaron sus vidas a Cristo. Pero en términos generales no fue así. Recuerden que los milagros nunca han sido para producir fe. ¿Qué es lo que produce la fe? Lo que produce la fe es la palabra de Dios. Eso es lo que produce la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El verdadero alimento es la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida, por lo que debemos procurar entregar diligentemente este alimento, incluso por sobre otro. Jesús les dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros no debemos procurar quitar el sufrimiento físico o temporal del mundo o de las personas de nuestro alrededor. No necesitamos, no estamos mandatados a quitar ese sufrimiento a quienes están complicados. Por más que nos sintamos o acompañemos en su dolor. Ese sufrimiento, ¿saben quién lo quita? La predicación del Evangelio. Y esa es nuestra tarea, la gran comisión, dada por Jesús en Mateo 28. ¿Recuerdan? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y a medida que son discipulados estos nuevos creyentes, a medida que guardan todo lo que se les ha enseñado, ellos van a ser aliviados de todo sufrimiento. Es la palabra lo que realmente los transforma, los alimenta y los sacia. Es Cristo el que sacia realmente. La palabra habla más de ayudar en términos económicos y alimento a los de la fe, que incluso a los incrédulos. ¿Y por qué digo esto? Mire, en primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes
de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Leemos que las iglesias en Asia levantaron una ofrenda para aliviar a los creyentes pobres en Jerusalén. Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Si se dan cuenta, la palabra habla más de ayudar a los hermanos, a los que ya conocen, a los hermanos en la fe. Habla más de ellos en términos de ayuda económica o alimenticia. Pero de los incrédulos no habla de eso. Y esto no quiere decir que abandonemos a los que no conocen a Dios y que están necesitados tremendamente, principalmente en estos tiempos. Sin embargo, nuestra principal obligación con ellos no es dejarlos de lado, no se malentienda. Nuestra principal obligación con ellos es compartirles el Evangelio. Y lo que nos mueva a ayudarles no sea solo satisfacerles su hambre inmediata. Eso que es esa necesidad temporal, esa necesidad que es finita y que de alguna manera puede tranquilizar incluso nuestras conciencias. Eso no debe ser. Por lo tanto, nosotros, siendo prójimos, porque nosotros debiésemos ser los prójimos de los que sufren, vayamos mucho más profundo, vayamos mucho más allá, satisfaciéndolos en lo espiritual. Y esto conlleva salvación, salvación en Cristo. Esto conlleva vida eterna. Eso es lo que nos debe mover, hermanos. El alimentarlos con lo que realmente alimenta. La entrega de alimentos, yo creo que, bueno, muchos en la iglesia, de hecho, ¿no? Lo estamos haciendo. Entonces, la entrega de alimentos y la ayuda a los necesitados que no conocen a Cristo es solo un medio. Es si se puede decir, una estrategia. Es algo. No es el fin, es un medio. ¿Para qué? Para mostrar el amor de Dios, para mostrar su misericordia y para predicarles el Evangelio, que finalmente es el verdadero alimento para vida eterna. No perdamos esas oportunidades, hermanos, que se nos están dando en estos tiempos. No desaprovechemos la oportunidad de entregar esas buenas nuevas.